Bienvenidos al primer episodio de HDSC, Hijos de Dios, Soldados de Cristo Podcast. Mi nombre es Guadalupe Vergara y estoy aquí con mi hermano José Luis Aponte. Estamos aquí juntos para aprender en nuestra fe y luchar contra la guerra espiritual. Aquí no venimos a ser maestros perfectos. Para maestros perfectos está nuestro Señor Jesucristo. Aquí venimos para aprender todos juntos, para conocer la palabra de Dios, para adentrarnos entre el camino de cómo aprender a ser soldados de Cristo y buenos hijos de Dios y poder servir a todos ustedes por medio de las enseñanzas y la palabra que aprendemos por medio de nuestra religión y de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar, hay que empezar con una oración. Los invitamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la malicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, amén. Bueno, Lupe, platícanos qué significa ser hijo de Dios. Ok. Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice: pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Entonces aquí nos dice que no somos hijos solamente por mérito, sino por la gracia de Dios. Por eso es que somos hijos de Dios. ¿Qué significa eso para usted, hermano? Ok, yo te voy a regalar otra lectura, ¿sí? Que va a ser del libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26 al 27. La carta de Gálatas nos dice: efectivamente, todos ustedes son hijos de Dios en Cristo Jesús mediante la fe. Pues todos los que han sido consagrados a Cristo, por el bautismo de Cristo han sido revestidos. ¿Qué es la diferencia entre conocer a Dios como creador o como padre? La diferencia es esta. Dios como creador es el creador de todo lo que conocemos y tenemos en este universo. Pero como padre, nosotros no solamente tenemos un título, tenemos una identidad. Y por esta razón no estamos solos. Somos hijos de Dios y somos hijos de Dios porque por medio del bautismo Él nos entrega, por medio de su amor, ese momento en el que nos recibe y nos adopta como padre adoptivo, y que por medio del sacramento nos forma y nos envía hacia una vida de gracia que recibimos por medio del Espíritu Santo. Amén. Y para mí esta identidad cambia cómo enfrento la vida, porque al saber que soy hija de Dios y no solamente una creación de Dios, eso me ayuda a mí a enfrentar la vida con más firmeza, con más propósito, con más seguridad de mí misma y saber de que tengo a alguien tan grande a mi lado que me ayuda a enfrentar lo que venga. Que la vida, claro, nunca es fácil, pero teniendo a un padre amoroso así como Dios, que Él dijo: yo quiero que tú seas mi hija, eso es algo hermoso para mí y me da esa certeza de que Él nos ama y que Él quiere lo mejor para sus hijos. Imagínate qué bonito es poder enfrentar la vida sabiendo que siempre tienes la compañía en todo momento de un padre que sabe que te está protegiendo y que sabes que está contigo en cualquier situación, no importa lo que vivas. Amén. ¿Qué significa ser soldado de Cristo? Bueno, vámonos a otra lectura. Vamos a leer la segunda carta de Timoteo, ¿sí? En el capítulo 2, versículo 3. Y veamos qué es lo que nos dice. Soporta los sufrimientos como un buen soldado de Jesucristo. Esto para mí es muy importante.
Y nos dice soportar los sufrimientos porque todo soldado tiene que hacer un sacrificio. De una manera u otra, si tú lo ves en la milicia, el soldado tiene que dejar su familia, tiene que entregar su vida por su patria, tiene que saber que va a tener que hacer cosas siguiendo el mando y las órdenes de sus superiores por el bien del servicio que está dando. Bueno, la gran diferencia de esto es que nosotros estamos haciendo lo mismo, pero por órdenes de nuestro general superior, que es Dios nuestro Señor, y que Dios nuestro Señor nos pide que seamos soldados, y nos damos cuenta quién es el soldado, no porque hay muchos que al momento de que el demonio dispara sus flechas venenosas, ¿sí?, corren con cobardía, pero el que es un soldado de Cristo no tiene la cobardía y tiene el valor de enfrentar el demonio y correr hacia la dirección en que vienen las flechas. ¿Por qué? Porque sabe que tiene el respaldo de Dios nuestro Señor para enfrentar el mal. Y eso es algo que nos da la capacidad y el valor de poder enfrentar cualquier situación en nuestra vida cuando sabemos y tenemos la convicción y la fe de que Dios y todo su guardia, todo su ejército celestial está al servicio para la protección de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos hacer lo que Él creó, la individualidad que nos dio y la perfección que tiene Él, nos ayuda a entender que en esa individualidad nosotros podemos servirle en algo para lo que fuimos hechos de manera particular. Eso nos hace especiales a todos. Y en esa manera especial nosotros servimos a Dios y sufrimos y nos sacrificamos. ¿Por qué? Porque por caridad, por amor, entregamos nuestra vida por los demás. Y se escucha un poco drástico, diría yo, pero sí implica lucha y obediencia, como dice usted, porque sí es algo de que es lucha diaria, constante en la vida, ¿verdad? Y obediencia a Dios, que Él también quiere que nosotros sigamos luchando contra los ejércitos malignos que sí existen. En la misma Biblia, ¿verdad? Nos habla sobre ejércitos malignos. Entonces sí es una obediencia y que debemos de tener, como dijo usted, por amor a Dios, por amor a Él, de tratar de luchar contra toda clase de espiritualidad maligna. Exacto. Y nos vamos a dar cuenta, con el tiempo vamos a ir platicando de cómo realmente esto existe. O sea, no es algo que es de películas o de cuentos. Realmente sí estamos en una batalla espiritual, y en esa batalla espiritual, si ponemos atención, cada ser humano la vive de manera diferente, y sí, por eso tenemos que estar siempre en guardia, tenemos que estar preparados, ¿sí?, con una alerta situacional para saber cuándo somos atacados y saber cómo contraatacar. Amén. Y entonces, ser soldado no es una fe cómoda, ¿verdad? Pero es militante, activa y dispuesta a sacrificarse por amor. Voy a leer en Efesios capítulo 6 para ver un poco más sobre lo que nos quiere decir ser un soldado de Cristo. Efesios 6 capítulo 10. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. ¿Qué nos dice aquí? Que nos fortalezcamos, ¿con qué? Con la energía y la fuerza de Dios nuestro Señor. Con la energía y la fuerza de Dios. Pero además, fíjate, algo que he estado escuchando en otros podcasts y con otras personas, una acción que quiere Dios que tengamos en nuestras vidas, no solamente, Dios no nos pide que solamente nos fortalezcamos espiritualmente, también nos pide que nos fortalezcamos físicamente, porque si nosotros trabajamos físicamente para desarrollar nuestra capacidad física, eso implica disciplina. Y en esa disciplina tenemos que buscar concentrarnos y pensar y hacer ese ejercicio, pero mientras estamos concentrándonos y haciendo ese ejercicio, se lo estamos ofreciendo a Dios. Y al estárselo ofreciendo a Dios, estamos en ese momento, también en momento de pensamiento, de estar con nosotros, de estar escuchando algo en los audífonos tal vez mientras hacemos ese ejercicio. Y cuando estamos escuchando cosas
que pertenecen a Dios, como por ejemplo un podcast sobre el catecismo en un año o algún otro podcast de alguien que, pues hijos de Dios, soldados de Cristo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, también en el mismo momento que nos fortalecemos físicamente, estamos fortaleciéndonos espiritualmente. Entonces, las dos cosas se deben de fortalecer. Por eso tenemos que cuidarnos tanto físicamente para poder tener la disciplina de también hacerlo espiritualmente. Van juntas. Dice, lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Entonces, aquí nos está diciendo claramente, ¿verdad?, que no estamos enfrentando cualquier autoridad que es fuerza maligna, fuerza que está apoderado de todo este mundo. Y eso nos pone a pensar bueno, para mí en lo personal, siendo mamá, digo, hay una guerra espiritual, entonces tengo yo como mamá que cuidar a mis hijos. Ahí es donde Mama Bear sale. Sí, ¿Sí han escuchado? Mamá Osa, sí. Mamá Osa, que quiere proteger a sus hijos. Por mí en lo personal eso me dice, ¿verdad? Y que debo de protegerlos, y no solamente a ellos, sino a toda mi comunidad, a los de mi alrededor, a los de mi entorno, a mi familia, a los que amo. Pero sí nos está diciendo esta lectura claramente que no estamos enfrentando fuerzas humanas, sino poderes y autoridades de fuerzas oscuras. ¿Qué piensa usted de eso, Pepe? Estoy muy de acuerdo contigo. Tenemos que pensar esto. Cuando el mal quiere atacar, nosotros tenemos que estar alertas. Si estamos distraídos, el mal va a buscar siempre cómo engañarnos. Sí, por eso se le conoce también como el gran mentiroso, el gran engañador. Sí. Entonces, algo que tenemos que hacer como católicos y como buenos cristianos es que tenemos que entender qué es lo que el diablo quiere atacar en este mundo en el que vivimos hoy. Y en este mundo en el que vivimos hoy, el diablo quiere atacar las siguientes cosas. Número uno, ¿sí?, el núcleo familiar. La primera y mejor manera de acabar con la estructura social es destruyendo el núcleo de la familia. Entonces, como dijiste tú, entra la mamá osa a proteger sus hijos. ¿Cómo los proteges? Bueno, viendo de qué se alimentan espiritual y mentalmente sus hijos. Por el medio de la computadora, por el medio de las redes sociales, tenemos que cuidar qué están comiendo nuestros hijos mental y espiritualmente, ¿sí? Y después también ver cómo es la vida de nuestros hijos. Y la vida de nuestros hijos tiene que ser espiritual y disciplinada en todo, ¿sí? Entonces tiene que haber una disciplina. Y por eso tiene que haber, como padres, tenemos que tener esa disciplina en nuestros hijos. No podemos ser permisivos en todo. La siguiente cosa es que ¿cómo quiere acabar la vida el diablo? Con el aborto, ¿sí? Entre más almas sean perdidas por medio del aborto, más almas que no van a nacer para hacer la obra de Dios, ¿sí? Y tercero, ¿sí?, la tercera acción que el demonio está atacando fuertemente es hacer que la menor cantidad de personas escuchen esto que acabas de leer tú. Leer la palabra de Dios en la Biblia, y el diablo va a evitar tanto como sea posible que eso no suceda para que las personas no conozcan al Padre. Por eso es tan importante tener esa armadura de la que hablaste. Sí, estoy de acuerdo. Voy a continuar un ratito más. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar del evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Muy bien. Si te fijas, ahí nos habla de toda la estructura de la armadura del soldado de Cristo, ¿sí? Y nombró todas las partes. Nombró
el escudo, nombró la armadura, ¿sí? La coraza es la armadura, sí. ¿sí? Nombra, ¿sí? El cincho, lo que nos faja y lo que nos mantiene bien encinchados a Dios. Habla sobre el calzado, de caminar con Dios. Habla sobre el casco, el saber pensar y saber utilizar nuestra mente correctamente por medio de la ayuda de Dios nuestro Señor. Y habla de la espada que recibimos para luchar, que es los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Esa es la espada con la que podemos acabar con cualquier acción del maligno. Entonces, la armadura de Dios son todas aquellas cosas que nos ayudan a alcanzar no solamente la fortaleza espiritual, pero también la santidad. Eso es cierto. Entonces me gusta, ¿verdad? Como dice que cada armadura, como dijo usted ahorita, pero dicen, tomen la verdad. ¿Qué significa la verdad? La verdad es Dios, es la certeza de que algo es cierto, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a tomar como cinturón. Si se fijan, un soldado tiene un cinturón. Y dice la justicia como coraza, que dijo usted que era la armadura, ¿verdad? Pero la justicia, ¿qué significa justicia para usted? Esa es una palabra bien bonita. La única manera en que se puede alcanzar la justicia es por medio de la caridad. La única manera en que puedes tener caridad es por medio del amor. Si tú eres caritativo, si tú te entregas tu vida, tu servicio hacia alguien que lo necesita, tú estás haciendo justicia en ese momento. Estás haciendo justicia por la otra persona, por el pobre, por el necesitado, por el débil, por el leproso, por el que fue víctima de tráfico, por cualquier persona que fue abusada. Tú en el momento que das tu caridad y los ayudas, en ese momento tú les estás dando justicia a lo que ellos sufrieron, porque estás ayudando a levantarse espiritualmente. Y ahí es donde está la justicia divina. Y me gusta también como dice que tomen en la mano el escudo de la fe. Eso es algo muy poderoso. Si tenemos fe, tenemos esa armadura también con nosotros, ¿verdad? Porque dice, así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Exactamente. Wow. Me imagino así como soldado y atajando todo, como Captain America. ¿Sí ha visto esa película? Sí. Y ahí es donde tenemos que acordarnos del catecismo de la Iglesia Católica, de, por ejemplo, tú me has escuchado hablar de esto antes, de las virtudes teologales. En las virtudes teologales, ahí tenemos lo que es la fe, ¿sí? Tenemos la caridad y tenemos la esperanza. Aquí no menciona la esperanza, pero la esperanza, el saber que podemos esperar que Dios va a estar ahí para ayudarnos, en esa esperanza en Dios, sabemos que podemos tener la fe y podemos tener el amor, la caridad para servir a los demás que entren en este sentido. La esperanza es donde dice, por último, usen el casco de la salvación. Ahí es donde entra la esperanza. Correcto. Entonces, bueno, como pueden ver, ya escucharon una muy importante parte de la lectura de la carta a los Efesios, donde se habla sobre la armadura espiritual, y eso es algo en lo que vamos a tener que trabajar como buenos cristianos, como buenos católicos, para fortalecernos espiritualmente. Bueno, y ahora seguimos con nuestros testimonios. Yo creo que también es importante saber el por qué los dos estamos aquí, quién somos o un poco de nuestro background. Vamos a empezar con usted, Pepe. ¿Empezamos conmigo? Ok, bueno, para empezar, déjame presentarme y que me conozca toda la comunidad. Mi nombre es José Luis Aponte. La gente muy cercana a mí, en la familia, mis padres, mis hermanos, mi familia me dicen Pepe, ¿sí? Ese es mi apodo de familia, Pepe. Y me casé con Nuria González, una excelente mujer, una mujer que me ha ayudado mucho en la vida y la mujer que me presentó a Dios. Yo conocí a Dios gracias a ella. Y con ella tuve a Ángela y a Germán. Ángela ya tiene 21 años, Germán tiene 17 años y mi vida empezó aquí hace varios años saliendo de México. Llegué hace muchos años aquí a Estados Unidos y curiosamente salí del país más mariano del mundo para venir a conocer a Dios y a la Virgen aquí a Estados Unidos. Yo no podría estar aquí sin saber que fui un pecador. Sí, y la verdad eso es algo que la vida de uno tiene tantas cosas que no me gustaría irme muy a fondo porque
número uno, hay cosas que son muy íntimas, muy personales, experiencias muy feas y muy difíciles, pero solamente quienes la han vivido sabe y puede hablar sobre la redención que podemos encontrar por la gracia de Dios. Y entonces, en esa vida de pecado y en esa vida de malignidad, porque hice muchas cosas malas en mi vida, ¿sí? Y me ha pasado también, o sea, las cosas que me han sucedido a mí. Y entonces, cuando yo veo lo que viví y lo que soy ahora y donde estoy, no puedo estar aquí, no puedo estar hablando de esto, ¿sí? Si no es, número uno, por la gracia de Dios, antes que nada, ¿sí? Porque Dios me hizo vivir una experiencia en la cual me regeneró, ¿sí? Me ayudó a tocar fondo y a vaciar todas esas penas y ese mal que tenía, pero también por la familia. Si no hubiera sido por mi esposa Nuri, lógicamente por mi mamá, mi papá, Ángela, Germán, especialmente mis hijos, Ángela y Germán, ellos me hicieron ver que para poder educarlos correctamente y hacerlos hombres y hacerlo un hombre y una mujer de bien, tenía yo que ser el ejemplo de vida que ellos pudieran seguir. Y para que ellos, y para poder yo ser el ejemplo de vida que ellos pudieran seguir, tuve que primero vaciar todo, trabajar espiritual y psicológicamente en mí, cambiar y transformar mi vida para después poder darle ejemplo a mis hijos. Y a ellos les ha tocado también ver partes malas de mí, pero les ha tocado también ver el cambio en mí. Ellos han crecido en esa experiencia y han visto el cambio en mí. Y si les preguntáramos, ellos te lo dirían, sí, el papá de hace 10 años al papá de ahorita es un papá que ha cambiado mucho, que ha pasado por muchas facetas, pero esas facetas solamente suceden por la gracia de Dios, por el apoyo de Dios, por el apoyo de la comunidad y por el apoyo de mi familia. Bueno, Lupe, ya que me hiciste sacar todos mis trapitos sucios al sol, ahora preséntate tú y platícanos tu experiencia y por qué estás con Hijos de Dios, Soldados de Cristo. Bueno, mi nombre es Guadalupe Vergara, me dicen Lupe en corto. Tengo 33 años, tengo 3 hijos, 3 hermosos hijos, y soy nacida en Texas. Mis papás vienen de un pueblo muy humilde en Zacatecas. Me ha tocado ir y me ha gustado bastante ver el lugar por allá. Entonces mi español no es muy bien, discúlpenme si se me salió una palabra que no está correcta. Me considero una no sabo. Y entonces Pepe me va a corregir cuando haga algún error en mi lenguaje. Yo desde la fe, siempre desde chiquita recuerdo a mi mamá que nos llevaba a misa, pero no era algo tan seguido. Nos llevaba a misa y me gustaba bastante escuchar la música dentro de la iglesia. Y entonces yo le rogué a mi mamá que me pusiera en el coro dentro de la iglesia, y le tuve que rogar porque mi mamá no muy bien quería. Entonces me inscribió al coro, pero no duré mucho. De allí no íbamos a misa seguido, pero ya después mis papás se unieron hacia la iglesia y se hicieron muy devotas dentro de la iglesia. Empezaron a servir, a acercarse más, a reunirse en los grupos. Y allí es donde yo también estaba en grupo de jóvenes. Me gustó bastante ese encuentro que tuve ahí con Dios. Era algo tan hermoso para mí. Pero después mi vida dio un giro. Conocí al que ahorita es mi esposo. O sea, y que es el cameraman, ¿cierto? Se llama Eduardo Vergara. Todavía estamos juntos, gracias a Dios. Pero tuve a mi hija, fue una teen mom. Mamá adolescente, me embaracé a los 16 años y tuve a mi hija a los 17, que allí fue cuando mi vida dio un giro drástico. Me mudé con mi ahora esposo, en aquel entonces solamente era mi novio, y entonces desde allí cambió mi vida. No iba tan seguido a la iglesia, vivíamos en unión libre, que no es algo de que estoy orgullosa, pero sí, gracias a Dios ya nos casamos por la iglesia en el año 2015. Y empezamos a vivir una vida no tan católica, digamos. Íbamos a misa en partes sí, en partes no. Vivíamos una
vida un poco desordenada, dirían muchos, porque nos gustaba el party, nos gustaba la bebida, nos gustaban las fiestas, pero dentro de mí sentía yo un gran vacío. Cuando tomaba, claro, ¿verdad? Siempre dicen que uno se alegra, pero dentro de mí sentía que algo me hacía falta. El encuentro que tuve con Dios, no me lo vas a creer, Pepe, fue algo que uno diría así pasó, pero iba yo de la grocery store, del supermercado, sí. Iba manejando en mi carro y me sentía un poco mal. Mis hijas estaban en la escuela, todavía no tenía mi tercer hijo, pero recuerdo a manejar hacia la casa. Está muy hermoso el pasaje cuando vas manejando de Cleburne a donde vivimos, y recuerdo que me dieron ganas de llorar y estaba llorando. Le recuerdo que no estaba tan acercada a Dios, pero recuerdo ese momento como si fuera algo tan hermoso y que era la presencia de Dios real ahí. Miré los rayos del sol así aluzando hacia mí y como un llamamiento de él diciendo, sí, y yo orando, diciéndole, Dios mío, ¿por qué me siento así? Like, ya no quiero sentirme así, ya no quiero. Y sentí, y yo digo que Dios me habló porque en mi mente escuché la voz de Dios diciéndome, tú sabes dónde está la felicidad verdadera, tú sabes en dónde está la felicidad, recuerda cuando fuiste feliz, era conmigo, era a mi lado, y me agarré a llorar, like, como nos imaginan. Sorry. Bueno, en lo que nuestra querida amiga Lupe tiene un momento de emoción, déjenme platicarles algo. No lo comenté, pero sí sucede así y no es la primera vez. Esa experiencia que está diciendo ella y la experiencia que viví yo, y lo he visto en un amigo también, no sé por qué cuando el Espíritu Santo se hace presente, nos entra un momento de conciencia tan fuerte, nos hacemos tan conscientes de nuestros actos y de nuestra vida, que después nos damos cuenta del amor de Dios y nos da por llorar. Lloramos como niños chiquitos y lloramos inconsolablemente, pero es porque pasan dos cosas. Número uno, nos damos cuenta de todo el mal que hemos hecho, pero lo más importante es que Dios nos abraza, el Espíritu llega y entonces lloramos como cuando abrazamos a una mamá o a un papá y nos entregamos a Él en llanto por el amor que tiene por nosotros. Y así, a mí me pasó igual. Sí, es algo muy hermoso que no se puede explicar. Y yo antes iba a retiros y todo eso, entonces usted diría que pues es una forma rara, ¿verdad? Pero para Dios siempre Él conoce el tiempo perfecto para cómo atraer a sus hijos para atrás. Entonces sí fue un momento que me impactó bastante porque todavía lo recuerdo hasta el día de hoy, porque desde ese momento fue cuando yo tomé la decisión de decir, yo voy a regresar a la iglesia, yo voy a regresar y yo voy a servirle a Dios, yo le voy a entregar mi vida. Y esto pasó en el año 2019, era como en tiempo de verano, y en eso a mí siempre me ha gustado cantar, canto en el coro dentro de la iglesia, y allí fue donde empezó eso. Le dije a mi esposo, voy a hacer un coro, y me dice, ok, y le digo, van a cantar mis hijas conmigo, si quieres te invito a cantar. Por los que conocen a mi esposo en aquel entonces, mi esposo era alguien muy, no shy, pero muy callado, era alguien muy como... Sí. Introvertido. Ajá, introvertido, gracias. Y entonces, hasta la fecha, yo creo que muchos de los que lo conocen desde cuando él era chico dicen, ¿a poco él canta en el coro? Like, no se lo imaginan, ¿verdad? Pero sí fue algo tan hermoso que nunca lo esperé que él iba a cantar conmigo. Entonces, igual también nunca estuve yo allí persistiéndole, like, ¿vas a cantar conmigo? No, solamente empezó así, de que yo le dije, quiero hacer un coro. Y gracias a Dios hasta el día de hoy estamos, él, mis dos hijas, y bueno, el chiquito también ya pronto va a empezar a cantar. Pronto va a empezar a cantar. Y también, bueno, de allí también empezamos a servir en la iglesia, igual como ambos somos lectores dentro de la iglesia, mi esposo también. Entonces sí fue un momento que me sentí el llamado yo de Dios, y por eso ahora estoy aquí. Mi historia les demuestra que no importa en qué lugar estés, no importa en qué momento estés en tu vida, Dios tiene un momento especial para ti y Él te va a llamar cuando Él
sepa que tu corazón está listo. Si te sientes en un momento ahorita donde no sabes o te sientes vacío como como yo les acabo de comentar, pienso que ese es el momento que Dios nos está llamando a doblar rodilla, a hablar con Él y acercarnos a Él para escuchar qué es lo que Él quiere de nosotros. Y nunca es tarde para seguirlo a Él. ¿Qué opinas de Pepe? Me parece que Dios, en su infinita sabiduría, sabe cómo tocarnos y sabe el momento en que vamos a ser llamados y sabe cómo llamarnos. Lo que hace la diferencia entre nosotros y otras personas es saber tomar la decisión. Dios, y lo platico a mis alumnos en las clases de catecismo, nuestro Señor Jesucristo es un caballero. Es un caballero y Él siempre está tocando la puerta y siempre busca la manera de tocar a la puerta en el momento correcto. Lo que hace la diferencia es si nosotros queremos abrir la puerta o no. Y entonces nuestra decisión de abrir la puerta es la que nos va a salvar la vida o nos va a permanecer en la necedad y en la tentación del maligno, ¿sí? De no voltear a ver a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado porque Dios siempre está tocando, pero nosotros tenemos que abrirle la puerta. Estoy de acuerdo. Entonces, Pepe, ya contamos nuestros testimonios. ¿Cómo surgió este podcast de Hijos de Dios, Soldados de Cristo? Bueno, yo creo que empezamos por medio de una necesidad, de la necesidad de querer formar espiritualmente a la comunidad. Como te lo había platicado antes, dentro de la comunidad siempre hay un porcentaje, un 20% de la comunidad que es la que están más activos con la iglesia, más activos con la comunidad y formándose espiritualmente, pero el otro 80% no tienen una actividad constante ni con la iglesia ni con la comunidad y espiritualmente no se desarrollan tanto por diferentes razones, por su trabajo, por su vida, por las ocupaciones, por todo lo que tú quieras. Entonces queríamos llegar a ellos, ¿sí? Y más que nada también porque, como lo dice el nombre de nuestro podcast, Hijos de Dios, Soldados de Cristo, tenemos que empezar a formarnos y a prepararnos con la disciplina espiritual de ser un soldado de Cristo y sabernos hijos de Dios, porque sabemos que todo ser humano, toda persona viviente, el demonio está buscando que se pierda espiritualmente esa persona. El trabajo del demonio, él sabe que ya perdió la batalla, porque cuando Cristo resucitó, ese día perdió la batalla, ¿sí? Pero él va a tratar de llevarse a tantos como pueda antes de que la batalla final termine. Por eso te voy a platicar una historia que vi en un podcast que hizo el padre Dan Regio y que platicaba, te lo comento rápido. Un grupo de Navy SEALs fueron con él y le pidieron que por favor los apoyara para formarlos y para entrenarlos en la batalla espiritual, porque el jefe de los Navy SEALs le dijo al padre Regilo, los Navy SEALs le dijeron: nosotros somos los mejores soldados del mundo, somos los número uno y sabemos cómo combatir de cualquier manera y de cualquier forma en donde nos pongan, somos la elite número uno, pero ¿sabe qué? No sabemos cómo combatir al demonio y necesitamos que alguien nos enseñe a utilizar nuestra disciplina militar para ser soldados de Cristo, ¿sí? Para saber combatir al demonio. Y el padre Dan Regio empezó a preparar este grupo de Navy SEALs. Bueno, pues de esa manera nosotros nos tenemos que empezar a preparar también, nos tenemos que preparar espiritualmente, porque esto no es cosa de soldados, es cosa de todo cristiano, ¿sí? Tenemos que estar en alerta. Y entonces, ¿qué tenemos que buscar? Y la razón por la que empezamos este podcast es fortalecer a nuestra comunidad. ¿Cómo la fortalecemos a nuestra comunidad? Bueno, primero, ¿sí? Porque tenemos que notar la importancia que la comunidad tiene y el apoyo que debemos dar a otras personas que lo necesitan. ¿Por qué? Porque la iglesia nos proporciona todo lo necesario para fortalecernos, nos da los sacramentos, nos da la guía, nos da el ánimo para perseverar y salir adelante, nos ayuda a formarnos en la vida de la parroquia, con los grupos de fe, ¿sí? Con las comunidades, que esa comunidad nos ayude a fortalecer nuestra identidad como hijos de Dios, ¿sí? Soldados de Cristo.
y participando todos de forma espiritual. Pero no podemos tener esa participación espiritual si no aprendemos a tener discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? Es el saber cuándo entrar en la batalla y cuándo mantenernos firmes con Dios, ¿sí? En el momento en el que Él requiere la sensibilidad que debemos de recibir del Espíritu Santo para poder con sus dones y con sus frutos, ¿sí? Poder ser fuertes y saber cuándo debemos atacar. Eso es el discernimiento, saber el momento de ataque y el momento de rezar, el momento de hacer rodilla, ¿sí? Después el apoyo comunitario, y muy importante que tengamos ese apoyo comunitario, porque si no nos ayudamos entre nosotros, ¿sí? Vamos a estar solos, y solos no nos fortalecemos. Recuerda lo que dijo Jesucristo, que cuando dos o más están orando, Él se hace presente. Por eso es importante el apoyo comunitario, ¿sí? Y tercero, la perseverancia. Tenemos que ser perseverantes. No tenemos, si vemos que alguien se debilita, ir por él, ayudarlo, ser perseverantes, estar trabajando en la batalla espiritual, porque estas batallas a veces pueden ser definitivas, pueden llegar hasta el final, ¿sí? Y un buen guerrero debe mantenerse firme, confiando siempre en la victoria de Dios. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, para mí las experiencias que nos llevaron hacia este podcast también tuvo mucho que ver con el grupo que formamos los jueves. Por los que no saben, tenemos un grupo los jueves que se llama también Hijos de Dios, Soldados de Cristo, que también lo hicimos para hacer un grupo de personas que estén dispuestos a ser soldados dentro de nuestra iglesia, pero ahora esto lo vamos a expandir hacia todo el mundo. Bueno, pues porque pues YouTube, todo el que vea, todo el que vea el podcast, porque YouTube sí es mundial, entonces sí es algo que quisimos expandir, o sea, universal, como nuestra iglesia es universal, pero más que nada sí es porque, como dijo usted, hay bastantes personas que necesitamos saber más, el aprender más y el por qué, ¿verdad? A saber el por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos, por qué la iglesia nos instruye a hacer ciertas cosas de nuestra iglesia. Y entonces vamos a ir aprendiendo juntos. No estamos aquí diciendo que sabemos todo. Él sí es catequista, yo fui solamente un año, pero dentro de ese aprendizaje me nació también por ver a mis hijas, que ellas también siempre tienen preguntas, y digo yo quiero saber el por qué también, y les quiero decir también el por qué hacemos o por qué creemos lo que creemos. Entonces sí es algo muy importante, de allí salió este podcast. Me dio una llamada Pepe no hace mucho y me dijo, hey, ¿quieres hacer un podcast? Dije, ok, hay que hacerlo. Porque yo en mis oraciones ya lo tenía también. Por los que no saben, tengo un canal de YouTube también con mi familia que se llama Holy Vibes Coro. Los que quieran seguirnos, les voy a dejar el link en la descripción. Pero desde allí fue cuando dije yo quiero que no solamente sea música, quiero que también esto sea más. Me estaba como frustrando de cómo agregar lo de la teología o de nuestras enseñanzas católicas o de todo. Y fue cuando usted me hizo la llamada y dije, yo quiero, ok, hay que hacerlo. Entonces de allí surgió esto. Usted también dijo que era en oración, entonces pienso que es mismo Dios haciéndonos otra vez ese llamado, diciéndonos, hey, órale, ¿quieren ser guerreros? ¿Quieren ser soldados? Ahí les va. No lo van a creer ustedes, pero estaba en mi trabajo, en el rancho, trepado en la podadora, y ahí voy podando en la podadora, y mientras estaba podando, estaba haciendo oración. Y en ese momento que estaba haciendo oración, en ese momento hubo un momento en el que rezando le dije a Dios, por favor ilumíname, dime cómo quieres que te sirva, cómo puedo ayudarte, porque mi vida tiene que tomar un camino hacia el servicio tuyo, alcanzar a servir a más personas. Y en un momento de silencio, ¿sí? Esa conciencia que Dios nos da para comunicarse, para hablarnos en esa forma consciente. Claro, te lo platiqué y te lo dije, escuché lo siguiente, dijo, ya lo sabes. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿sí? Y entonces, en ese momento, dije, bueno,
la manera en que podemos llegar a mucha gente es por medio de las redes sociales. ¿Sí? Sal a evangelizar, ahora sí, sal a la batalla espiritual. Entonces, esto es para todos ustedes, desde casa. Estamos esperando sus preguntas. Háganos todas las preguntas que ustedes quieran, lo que quieran saber, lo que quieran aprender, las dudas que tengan, todo aquello que les genere una necesidad de aprendizaje desde lo espiritual, desde lo religioso, desde lo católico, incluso a todos ustedes que son hermanos separados, que no están con la iglesia y que quieren y tienen la tentación de ver por qué la iglesia católica tiene esa unidad y tiene esa capacidad de crecer y estar tan cercana a los apóstoles, por qué la tradición que tenemos va hasta los primeros siglos, que llega desde los apóstoles hasta los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia y toda esa tradición que tiene la Biblia, la iglesia católica, que va desde el principio, y desde el principio me refiero desde el momento que Jesucristo planteó la iglesia, ¿sí? Lo podemos platicar aquí. Háganos todas las preguntas que necesiten. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de temas reales, vamos a hablar sobre tentaciones, sobre oración, sobre liderazgo, sobre la familia, la libertad, la restauración, evangelización y cómo obtener la armadura y las armas para luchar diariamente y servir a Dios nuestro Señor. Sí, eso es cierto. Entonces estamos llamando a personas que quieran ser parte de este ejército espiritual, a hombres y mujeres, niños, jóvenes de todas edades, que estén listos para levantarse en su fe, para aprender de la palabra, para fortalecerse, para no tener miedo y vivir basado en el Evangelio y sabiendo que somos hijos de Dios. Entonces estamos invitándolos a ustedes también que formen parte de este ejército, que nos acompañen y que sigan con nosotros en este aprendizaje. Muy bien. No se pierdan, por favor, el próximo episodio que vamos a tener de Hijos de Dios, Soldados de Cristo. Vamos a hablar sobre el ejército celestial. Vamos a hablar sobre la armadura espiritual, cómo orar con autoridad y también en los temas que trabajemos posteriormente, cómo trabajar tanto en la masculinidad y cómo la fe, que es una parte muy importante, cómo saber como hombres manejarnos en esa acción de soldados, pero también desde la parte femenina, la feminidad que una mujer pone, porque una mujer también es un gran soldado por el sacrificio que hace en su vida, especialmente las madres, ¿sí? Entonces, vamos a tocar muchísimos temas y la verdad esperamos que esto sea del interés de todos ustedes. Sí, también tendremos invitados especiales aquí, vamos a tener personas que nos van a acompañar, testimonios de fe, vamos a tener momentos de oración poderosa y esto es solo el comienzo, así es que quédense con nosotros para ver qué sigue. Esta semana te queremos retar a vivir como un verdadero hijo de Dios. Dedica 15 minutos diarios a estar a solas con Dios, solo tú y Él. Y les recomiendo a todos que, por favor, como buenos soldados de Cristo, si no lo pueden memorizar, por lo menos léanlo y entiendan bien la lectura de Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, para poder entender lo que significa ser un soldado de Cristo y poder saber lo que contiene la armadura de Cristo, la armadura de Dios. Amén. Y hay que hacer una oración final. Muy bien. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por este nuevo comienzo. Forma en nosotros un corazón obediente, firme y valiente. Que cada oyente hoy reciba una palabra, una luz, una fuerza nueva. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Okay. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Y les mandamos una bendición. Compártanlo, por favor, a todas las personas, a todas sus familias. Y síganos por YouTube, por Spotify y también por las redes sociales con Hijos de Dios, Soldados de Cristo, HDSC. Tenemos nuestra página de Facebook y ahí vamos a poner también los links para que puedan escuchar el podcast, ya sea en YouTube o en Spotify. Recuerda, eres hijo de Dios y estás llamado a ser soldado de Cristo. Bueno, pues
Nos vemos hasta en la el próximo próxima. episodio. Hasta luego. Bye.